El gobierno anunció la temporada 2022-2023 de verano para el sector del turismo y allí hizo algunos anuncios. Por ejemplo, señaló que los residentes uruguayos podrán acceder a la tasa cero de IVA en hotelería con el objetivo de fomentar el turismo interno. Ahora bien, ¿qué impacto puede llegar a tener esto? ¿Qué se puede esperar de la próxima temporada? Estamos hablando de un sector duramente golpeado en la pandemia que todavía sigue recuperándose en algunas áreas. ¿Qué puede pasar con la Argentina, no? Dependemos de los argentinos, de todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, así comienza Lado B. Por eso tengo la autorización y el enorme gusto, la autorización del señor Presidente de la República y de la Ministra de Economía de anunciarles que además de los beneficios para extranjeros ya anunciados y para los turistas uruguayos, también los turistas uruguayos hasta el 28 de febrero gozarán del IVA tasa cero que tanto ha planteado el sector y que hemos apoyado con mucho gusto. Y eso creo yo que es una gran noticia, porque muestra la sensibilidad del gobierno y la disposición para escuchar y para acceder a aquellas cosas que son planteadas con criterio. Será desde que votemos la ley, porque eso requiere ley, y yo me comprometo a que la semana que viene va a estar en el Parlamento ya ese proyecto de ley. Seguramente el Parlamento lo va a votar en pocos días. Va a estar vigente desde que se apruebe la ley de IVA tasa cero para la hotelería hasta el 28 de febrero, hasta el último día de febrero. Bueno, y esto estaremos hablando esta noche aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, con Benjamín Liberov, ex subsecretario de Turismo, hoy senador suplente del Frente Amplio. Liberov, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ando bien, el día ha sido bonito y con la esperanza de que mañana sea mejor. Lo hice por el Partido de Uruguay, en realidad. Sin duda. Bien, estamos todos pendientes del debut de Uruguay mañana a las 10 de la mañana ante Corea del Sur en el Mundial. Un tema importante también es el trabajo, es el turismo. Estamos hablando de un sector que emplea a miles de uruguayas y de uruguayos, que es uno de los más golpeados, quizás el más golpeado de la pandemia. Hay otros también, obviamente, ¿no? Y que le está costando en algunas áreas recuperarse. Ahí veíamos el anuncio del ministro Tabaré Viera, que anunciaba esto, ¿no? Precisamente de la tasa cero IVA para la hotelería, para aquellos uruguayos que quieran, quedarse aquí en nuestro país a veranear. Primero, ¿qué lectura hace de ese anuncio? Cualquier medida que a esta altura del partido me digan que es para ayudar al sector turismo, creo que tiene que ser bienvenida. Ahora, lo que yo he escuchado, que es lo que públicamente se conoce, es que se va a aplicar tasa cero en los alojamientos a partir de que se apruebe la ley. Segundo, para hoteles que en términos generales se ha dicho que son los que facturan menos de $1,5 millones al año, supongo. Ahora, a mí me genera por lo menos algunas interrogantes. No voy a abrir opinión en otras cosas, pero primero, ¿por qué? Si esto era una cosa que venía reclamada por el sector turismo, por lo menos desde que terminó la temporada pasada, se dejó pasar el 15 de noviembre para que se cayera la tasa cero y ahora se va a mandar un texto, que no hemos visto todavía, al Parlamento para que lo discuta y lo apruebe. El Frente Amplio ha aprobado todas las medidas urgentes que ha mandado el Poder Ejecutivo con relación al COVID y con respaldar a sectores afectados en forma urgente. Ahora, ¿por qué se esperó? Si se dice que se escucha, bueno, desde finales de la temporada se estaba escuchando que había que tomar una medida de este tipo. Lo segundo, si son los hoteles que facturan menos de $1,5 millones, por lo menos me queda la duda, ¿cómo voy a comunicar cuáles son los hoteles que efectivamente van a estar en condiciones de aplicar tasa cero? Porque dicho así, no se puede hacer una campaña de comunicación, porque ¿qué va a ir? El interesado va a ir al mostrador y aquí me toca tasa cero. O después que se va, le ponen el 10% y dicen, no, pero yo facturo más de $1,5 millones y a mí no me aplica. Entonces, desde ese punto de vista, llama la atención. Es más, el Uruguay
dejó de percibir ingresos vinculados al turismo por más de 2.800 millones de dólares desde el marzo del 2020. Esto es un informe que está y que el Ministerio maneja desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, no es solamente un problema de aplicar tasa cero ahora cuando discuta el Parlamento. Es la necesidad de incorporar algunas medidas nuevas que efectivamente mitiguen el impacto de esos 2.800 millones de dólares que no ingresaron. Usted, igual que yo, hemos escuchado a todos los operadores, o por lo menos un número importante de operadores, señalando que el turismo interno ayudó a pasar lo más complicado de la etapa cuando se abrieron de alguna las posibilidades de movimiento y que todavía estaban cerrados los puentes con los países vecinos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no parece lógico que así como cuando hay una granizada o una inundación, se aprueban, o a la ganadería con la sequía que se acaba de hacer, se aprueban fondos de emergencia de determinadas características para respaldar al sector? Entonces, hace meses que le venimos planteando públicamente al Ministerio la posibilidad de que hagan alguna medida con estas características. Lo discutirán con los privados, de qué forma se instrumenta, cómo se aplica. En España, los trenes de media y larga distancia que están asociados al servicio turístico y se compran en determinados horarios, días, producto de la capacidad excedentaria, son gratis. Nosotros no podemos ver en función de las capacidades excedentarias de los buses interdepartamentales o servicios adicionales que las compañías estén dispuestas a colocar, generar a partir de ese fondo la forma de abaratar el transporte para que quienes compran servicios turísticos en determinadas condiciones efectivamente se consigan posibilidades de vacaciones con precios mucho más económicos que lo que normalmente estamos accediendo. Ahora, en cuestión de recursos, el gobierno ha dicho que desde el fondo COVID se iba a entregar una cifra al sector para tratar de mitigar los impactos, ¿no?, que ha generado la pandemia. Lo que se ha dicho públicamente, lo que hemos tenido acceso de momento, es que a través de la tasa, bajar la tasa de conexión de OCE o la tarifa mínima, lo mismo UTE, o determinadas prórrogas en los intereses de préstamos que tenían empresas, etcétera, se ha aportado un dinero. Eso es lo que sabemos. Yo tengo en el Parlamento 3 pedidos de informe y no he recibido una sola información al respecto. Lo que sí se sabe, porque está en la rendición de cuentas 2020 y 2021, es que el Ministerio de Turismo dejó de ejecutar por valor de 10 millones de dólares. En la rendición de cuentas 2020 y 2021, la que se acaba de aprobar recientemente, fueron 11 millones, en la anterior fueron 10. Eso quiere decir que se pasó a rentas generales dinero. Yo no sé si más o menos que esto que dicen que entregaron, pero en todo caso, estamos hablando de una actividad en el país que impacta sobre más de 100.000 personas. Eso lo dijo el propio ministro en el lanzamiento el 18 de noviembre. Ahora, volviendo a esta medida de la tasa cero, ¿no?, del IVA, uno supone que va destinado a los hoteles chicos, 1, 2 y 3 estrellas. Ahora, ¿no se supone que esos hoteles facturan menos de $1,5 millones de dólares? O sea, ¿no está claro ahí el panorama? Pero tú, si tú tienes que ir a un hotel, tú o cualquiera de los asistentes aquí, dices voy a salir de vacaciones, tienes que ponerte a averiguar antes de ir a qué hotel puedes ir para que no te apliquen la tasa cero. Pero además, mirado objetivamente también, es un apoyo para el sector, pero suponiendo que tú vas a gastar, suponte, 10.000 pesos en habitación, alojamientos, quiere decir que sobre tasa cero de IVA, quiere decir que podrás bajar 1.000 pesos, 1.500 pesos. Eso no te cambia cualitativamente el apoyo para poder salir de vacaciones. Y parto de la base, reitero, de que todos los sectores privados y políticos han asumido que el turismo interno ayudó. Los números cerrados a 2019, el turismo interno movilizó más de 1.000 millones de dólares. Eso es casi lo que estamos exportando por algunos de los cereales que tienen precios excepcionales.
El turismo en el Uruguay representaba una actividad que al 2019 ingresó 1.700 millones de dólares. Es prácticamente lo que se exportaba de carne. Entonces, no estamos hablando de un sector que impacta levemente sobre la economía. Y aquí lo que estamos pensando no es, y la preocupación cuando se le ha transmitido al Ministerio, cuando se ha tratado de hablar en el Parlamento, es por la actividad económica del país, por la vida de todos nosotros. No es un problema de qué vota cada uno o cómo van a votar en el 2024. Eso ya tendremos tiempo para discutirlo. Bueno, justamente, ¿no? Hablando de la proyección económica, de lo que se puede esperar en la próxima temporada de verano, el propio ministro Viera ha señalado que los últimos 3 trimestres han sido positivos, incluso dijo que el último trimestre se puede comparar con el del año 2019. ¿Comparte esa visión, esa proyección optimista que hace el gobierno? Yo los números, a ver, los números no están desagregados todavía, ¿sí? Y son más escuetos que los que se publicaban antes del 2019. Incluso en este trimestre que se está mencionando, habla de un número de uruguayos residentes en el exterior que han venido al Uruguay que superan los 200.000. No sé exactamente cómo se hicieron los procedimientos de encuesta y ponderaciones, los efectos de llegar a esos números. En todo caso, tengo que partir de la base de que están bien hechos, no tengo por qué ponerme a dudar de eso, pero no son los números exactamente que yo hubiera supuesto, como tampoco me dio la lógica de cómo se ponderaron los ingresos durante las 2 copas de fútbol de noviembre del año pasado. Porque todos sabemos que los brasileros esencialmente vinieron de mañana y se fueron de noche, muchos de ellos, por lo menos el 50%. Sin embargo, se ponderó una media de 4.3 días por medio. Entonces, los números a veces hay que verlos en detalle para poder saber cómo se ajustan. ¿Dice que falta transparencia en el Ministerio de Turismo? No, lo que me parece objetivamente es que hubo un periodo en el cual no se podían hacer encuestas. ¿Está bien? Cuando se comenzaron a retomar, hay menos personal y además los que encabezaban técnicamente los equipos de estadística, una persona se jubiló, el otro pidió pase en comisión, porque le planteaban alternativas al Ministerio para estudiar, para aprovechar las cifras existentes y demás, y nunca se hicieron. Entonces, desde ese punto de vista, el pasado 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, el Ministerio recurrió con el apoyo de los privados, o en acuerdo con los privados, a contratar a Ceres para que haga un estudio de los números. Y lo que se presentó públicamente era que los números que había dado la administración antes del 1 de marzo del 2020 estaban correctos. Por lo cual, personalmente, antes del plebiscito del 27 de marzo, en acuerdo con las autoridades del Frente Amplio, llamé al ministro de Turismo y le planteé que había números que no estaban cerrando correctamente. Me respondió y quedamos que me devolvía el llamado luego de pasado el plebiscito, lo cual era bastante lógico. Bueno, ya nos hemos visto unas cuantas veces y ha pasado unos cuantos meses y eso no se ha dado. Entonces, de parte nuestra, incluso hemos tendido la mano una y otra vez porque nos parece que de esto hay que hacer una causa nacional. El tema del trabajo de 100.000 personas no es un detalle menor. Estamos hablando del 7 al 8% del Producto Bruto Interno del Uruguay, considerando la cuenta satélite de turismo, en acuerdo con la encuesta continua de hogares, con el BPS y con migraciones. Entiendo a lo que apunta de una política de Estado, una política nacional en materia de turismo, independientemente de quién gobierne. Ahora, ¿cuánto condicionó lo que pasó en este Ministerio de Turismo con el ex ministro Cardoso, que además también denunció la ex administración, con la que usted estuvo al frente junto a la senadora Quechichián? Después la justicia archivó esa denuncia, pero ¿cuánto condicionó eso en este diálogo al que usted está apostando hoy? Bueno, si se supone que le pidieron la renuncia a un ministro y entró otro ministro y el ministro expresó públicamente que estaba dispuesto a conversar con las autoridades, entre otras cosas porque no tuvo la posibilidad de tener transición. Nosotros a las autoridades que ingresaron el 1 de marzo le brindamos toda la información de la transición y se mostró abierto al diálogo. Nosotros lo que estábamos respondiendo es a esa actitud y con una actitud abierta, por lo que acabo de mencionar. Entonces, yo creo que puede condicionar, sin ningún tipo de duda, producto de la investigación y de lo que todavía permanece la justicia, por lo cual no me voy a pronunciar al respecto. Ahora, las temporadas no esperan por los problemas. Los hoteles que cierran o que tienen problemas no esperan por los problemas.
Entonces, desde ese punto de vista, sé que ahora, la semana pasada, iniciaron una campaña en vía pública en Porto Alegre, donde están utilizando las mismas posiciones que utilizaba el Ministerio de Turismo antes del 1 de marzo del 2020 para hacer promoción. Ahora, todos sabemos que en Brasil, el 7 de septiembre tiene una característica de fin de semana largo, etcétera, por lo tanto, habría que aprovechar antes, como habría que haber aprovechado las propias copas de Sudamericana y la Conmebol. Usted dice que eso no se aprovechó, que se dejó pasar No nos posicionamos. Yo estoy hablando de lo que públicamente se conoce. Si hay otra información, encantado, la analizaremos. ¿Cuál es lo nuevo que tenemos en las imágenes de la campaña del Ministerio de Turismo hoy corriendo? No toma en cuenta el rol del trabajo que genera el turismo y que es necesario reactivar. Usted propuso en el Parlamento esta creación del Fondo de Emergencia para el Turismo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál sería la inyección para poder...? Eso es parte de lo que tenemos que conversar. Nosotros no tenemos un elemento preconcebido. Para mí tendría que ser por lo menos lo que se utilizó o subejecutó por el parte del Ministerio, que son 10 millones de dólares, por lo menos, de ahí para arriba. Porque estamos hablando, algunos de los estudios que hay del impacto del turismo interno en un país, en España, en Chile, en algún otro lado, dan que por cada peso, digamos, invertido para el desarrollo y la promoción del turismo interno, en el tiempo se recuperan 1.3. O sea que en realidad no estamos hablando solamente no es desgasto, sino que es una operación financiera. Ahora, si vale, como dije hace unos minutos, el tema de que para una granizada, una sequía, etcétera, se hacen fondos de emergencia, bueno, sentémonos y conversemos. La viabilidad, no hay preconcebido, no hay nada. Lo que sí hay un concepto de que impacta y ayuda. Usted señala 10 millones como mínimo, después el techo no se sabe, dependiendo seguramente del análisis que se haga, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Dónde debería salir? Bueno, en este caso, como no es de impuestos, tiene que salir de las cajas del Estado, pero pensando sobre la base que estamos impactando en la actividad y que lo necesitamos. Por ejemplo, en estos días está de moda, y bastante influjo fuerte, el uso de la 19.307, la ley por la cual estamos viendo la transformación educativa. No se entiende que la campaña para promover el turismo interno hoy forma parte de una emergencia y que no necesariamente tiene que costarle al Ministerio de Turismo como una campaña cualquiera. No hay ninguna razón por la cual no se pueda hacer una cosa de esta naturaleza si asumimos y entendemos el valor que tiene el turismo para el Uruguay. Seguramente la gente que nos está mirando dice, bueno, perfecto, me gustaría vacacionar en Uruguay, elijo el balneario, el departamento, y después se encuentra con una realidad que pasa siempre, no digo en todos los lugares, pero en algunos sí, de que va y que se encuentra con precios que son muy elevados. Y ahí está siempre el interrogante, decir, bueno, a veces pagando esto me puedo ir a Brasil, me puedo ir a la Argentina. ¿Eso hoy se tiene en cuenta? Porque en su momento, cuando ustedes también estuvieron al frente del Ministerio de Turismo, era un tema muy recurrente, el tema de los precios elevados, pensando en los turistas, pero quizás no tanto en el uruguayo. Bueno, la primera cosa que hay que decir, porque rigen las leyes del mercado, que si aumenta el poder adquisitivo de los ciudadanos, obviamente que hay un impacto en el precio de las cosas. Y efectivamente eso se da. Hoy, por ejemplo, si miramos el precio en dólares de las tarifas de la hotelería en el Uruguay, no tiene una gran diferencia con los precios que hay en la Argentina, a pesar de que los uruguayos vamos para allá por otras condiciones. Pero para los extranjeros tiene un valor relativamente similar. Pero lo que yo le estoy diciendo es, si cuesta 5, y eso es alto, por decir una cosa, ir a veranear o tomarse unas vacaciones en algún lado, lo que yo estoy diciendo es que eso cueste 3 y vaya contra el fondo los 2, como una forma de invertir para que el ciudadano se beneficie directamente y para que la actividad turística efectivamente funcione. Entonces, el argumento de que eso tiene valores que eventualmente me llevan a una opción fuera del Uruguay, lo pueden efectivamente resolver dentro del Uruguay. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? En un minutito sigue Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo en el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Benjamín Liberov, ex subsecretario de Turismo, a propósito, bueno, de esta temporada que se viene. Cuando hablamos de turismo, automáticamente miramos a la Argentina, es lógico, ¿no? Porque dependemos mucho de los argentinos, de todos los que puedan llegar a venir. Argentina está viviendo un momento muy particular, la diferencia en el cambio también eso influye. Según su experiencia, ¿qué cree que puede llegar a pasar? ¿Vienen los argentinos que tienen mucho dinero, mucho poder adquisitivo? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir en esa situación? Yo vengo ahora hasta el mediodía estuve en Punta del Este, en Maldonado en su conjunto, y había estado en Colonia antes para ver un poco la situación. Hay una sensación de que hasta el 10, 15 de enero hay una situación bastante positiva en cuanto a la ocupación. El tema, como pasa todos los años en este país, no es hasta el 15 de enero. Es del 15 de enero en adelante. Y ahí es donde efectivamente es muy difícil. Ya el año pasado tuvieron las fronteras abiertas. Y de alguna forma lo que dijimos fue, el 15 de enero tuvimos el impacto de Omicron. Y por lo tanto bajó abruptamente la llegada de argentinos al Uruguay. Esa es una parte de la verdad. En realidad lo que ocurrió, iba a ocurrir, como eventualmente puede ocurrir este año, es que no hay recambio de argentinos desde el punto de vista de su poder adquisitivo para después del 15. Por eso es que cuando estoy hablando de un fondo de emergencia y posicionar el turismo interno de otra manera, es porque efectivamente, por lo tanto, por lo cual hay que prever por lo menos que efectivamente esa situación se va a dar. Fíjate, hace mes y medio se volvió a prorrogar el seguro de paro para los trabajadores del turismo hasta el 31 de diciembre. O sea, cualquiera visualizando lo que está ocurriendo tiene que tender a buscar tranquilidad para el sector, para los empresarios, para los trabajadores. ¿Cuál es la razón por la cual no se prorrogó hasta después de turismo el seguro de paro? Que no quiere decir que lo vayan a aplicar, quiere decir dar cierta tranquilidad. Lo mismo lo habíamos dicho con las medidas de beneficios fiscales que acabo de mencionar. Se le planteó en diciembre, el 16 de diciembre del 2021, se planteó una minuta al Poder Ejecutivo en relación con alguna de estas cosas desde el Senado. Quiere decir que los distintos partidos estaban afines a encontrar otras alternativas para esto. O sea, la prórroga incluso del seguro de paro se aprueba después que había vencido prácticamente. Y el Parlamento, entre que llegó y demás, tuvo 15 días. ¿Qué es lo que puede pasar ahora con relación al tasa cero? O sea, ¿cuál es la necesidad de tener que andar corriendo cuando es previsible que esta situación va a darse? Las condiciones macroeconómicas de la Argentina no van a cambiar de aquí al 2024 sustancialmente como para decir que el poder adquisitivo de los argentinos de clase media y clase media baja van a poder venir al Uruguay. Entonces, si eso no es así, es razonable que desde las autoridades del turismo, del propio Ministerio de Economía y de la propia Presidencia de la República, se piense que el turismo tiene que tener algún otro tipo de respaldo que nos permita hacer funcionar a lo que va hasta finales del 2024 la situación. Porque eso era previsible antes y es más previsible ahora. Digamos, si miran el dólar blue y el dólar oficial, hay prácticamente 100% de diferencia. Incluso, ojalá les vaya mejor que en el debut, pero hay, dicen, 40.000 argentinos, son los que más hay en el Mundial. Uh-huh. De esos 40.000 hay una parte de lo que eran potenciales veraneantes de nuestro lugar. Uruguay. Bueno, entonces, los argentinos llegaron a ser más de 2.200.000 por año. Eso no es sustituible por otros mercados. Los brasileros, nosotros pasamos de 170.000 brasileros en el año 2005 a 500.000 brasileros. O sea, multiplicamos por 3 el mercado que traíamos de Brasil. Si queremos seguir creciendo, hay que aumentar las conexiones, hay que generar más facilidades. Tuvimos problema ahora y se estaba buscando una solución para que los argentinos que vienen en auto tengan un hashtag y pasen los peajes. ¿Por qué en el medio de esta situación no estudiamos de darle el hashtag con 6 o 8
pasadas por peaje, de forma que ida y vuelta la tengan resuelta y además ayudan para facilitar los peajes. ¿Es una inversión? Sí, es una inversión, pero acorde con lo que efectivamente representa el turismo. Liberoff, le agradezco su visita esta noche aquí al lado B. No, gracias a ustedes y ojalá tengamos una buena temporada. Nosotros nos vamos, se viene la letra chica en minutos, autorreportaje antes, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.